Pero bueno, yo les traigo acá algo que es, aunque es un poquito en el tiempo, es a partir de 1999, ¿no? Está un poquito atrasado en el tiempo. Bueno, nos está marcando cosas que son muy interesantes. Los números sirven para eso, para hacer relaciones, más que nada, ¿no? Aunque no son totalmente absolutos, pero sirven para hacer relaciones. Estas estadísticas nos están diciendo que hay 30 millones de pacientes o personas con trastornos cardiovasculares desencadenados por situaciones de estrés al año en Estados Unidos, en esa fecha, ¿no? Y 1 millón que han padecido ataques cardíacos, 25 millones que tienen presión alta, hipertensión arterial, 8 millones con úlceras del tracto digestivo y 12 millones con alcoholismo. Todos estos síntomas o enfermedades están relacionados de una manera o de otra con situaciones de estrés. Lo que sumaría, bueno, una buena cantidad de más de 70 millones de personas al año padeciendo enfermedades que se relacionan con el estrés. Por otra parte, hablando de prescripciones, tenemos que en un año se han hecho 5.000 prescripciones de dosis de tranquilizantes. Los tranquilizantes son bien conocidos, ¿no? Son los tranquilizantes menores, las benzodiazepinas. No quiero decir marcas, pero las voy a tener que decir porque no las conoce el Tranquinal, el Trapax, el Valium, el Exotanil, etc. 3.000 millones de prescripciones de dosis de anfetaminas, que ustedes saben que se utilizan para mantenerse despierto y para estar activo, y 5.000 millones de prescripciones en barbitúricos, que son los que se utilizan como hipnóticos o para reducir el efecto de las anfetaminas, si no, no se puede dormir. Muy bien. ¿Esto cómo impacta sobre el tejido social, ¿no? Produce pérdidas a nivel de las empresas. Y estas pérdidas se han medido en 19.400 millones de dólares por muertes prematuras que se relacionan con la influencia de los estados de distrés. 15.600 millones de pesos por invalidez por alcoholismo, gente que al transitar una enfermedad como el alcoholismo ya no puede ser tan efectiva ni tan productiva. 15.000 millones de dólares por ausentismos. Cuando la gente empieza a faltar, es síntoma de que hay algo que no está bien en su sistema. Están entrando en el distrés. Y 700 millones por reemplazos, lo que le cuesta a la empresa o al organismo poner otra persona en lugar de esa. Bueno, muy interesante los números, nos están haciendo pensar que este tema del estrés, si bien la palabra estrés fue acuñada o descubierta por Hans Selye, que es un médico austrohúngaro que emigró en la Segunda Guerra Mundial a Canadá y trabajó en investigaciones sobre justamente lo que él denominó el estrés, basándose en un concepto que viene de la física. Estrés es una palabra anglosajona que significa la respuesta de adaptación que tienen los metales ante una presión. Y entonces este científico, al ver que todo organismo vivo, desde una ameba hasta un ser humano, ante una demanda del medio, que puede ser el medio externo o el medio interno, produce una reacción de adaptación que es inespecífica y se llama estrés. Ahora vamos, justamente, hay una diferencia entre el estrés y el distrés. Entonces, el estrés, o también llamado eustrés, es una reacción fisiológica mediada por neurotransmisores y que se pone en marcha automáticamente, es involuntaria. Y es inespecífica porque es la misma para cualquier tipo de estímulo que nos ponga en situación de alarma. Es decir, voy caminando por la calle tranquila, me pegan un bocinazo, ¡bum!, pico de estrés. Recibo una mala noticia por teléfono, fulano tuvo un accidente, pico de estrés. Dejé la puerta abierta y me olvidé las llaves,
la misma. Es decir, el organismo no diferencia entre ahora voy a alargar este tipo de neurotransmisores y ahora otro. Siempre la situación de alarma es alarma, para lo que sea. ¿Y qué tipo de mecanismos se ponen en marcha? Aquí vemos a un maratonista. Cuando uno va a enfrentar una exigencia o una demanda como correr una carrera, entra en situación de estrés. ¿Y el estrés qué es lo que hace? El estrés produce una aceleración de los ritmos metabólicos, cardíaco, respiratorio. Entonces, una manera de ver si estamos estresados es ver nuestra forma de respirar. Si estoy respirando rapidito y del diafragma para arriba, estoy estresado. Si respiro pausado y mi respiración es completa, torácica y abdominal, no estoy estresado. Si mi corazón está latiendo con taquicardia, estoy estresado. Si estoy tensando los músculos y con la mandíbula fija, estoy estresándome. Estos son todos signos que tenemos que aprender a detectar nosotros mismos para darnos cuenta cuando estamos entrando en estrés, porque por ahí podemos estar en el semáforo esperando que cambie la luz de roja a verde y estar poniéndonos en situación de estrés innecesariamente. Esto es lo que el ser humano moderno tiene que aprender a manejar y a registrar. La cantidad, entonces, estrés es esta reacción fisiológica de adaptación que no necesariamente va acompañada de síntomas como la ansiedad. La ansiedad ya está hablando de una situación crónica en el tiempo y eso es lo que se llamaría ansiedad. Cuando yo esta mañana me preparaba para venir acá, estaba en estrés y estaba con un leve grado de ansiedad. Bueno, ¿cuánta gente irá a llegar? ¿Funcionará bien el micrófono? ¿Estará todo bien? Es un leve grado de ansiedad. Ahora, si la ansiedad sube a niveles donde ya me desorganizo y empiezo a pensar que está todo mal y empiezo a sentir fobia y no quiero entrar al salón o me deprimo y no quiero hablar, estamos hablando de niveles patológicos de ansiedad. Entonces, el estrés tiene un leve aumento de ansiedad, pero que es productivo. Ahora, el tema es cuando el estímulo se mantiene en el tiempo y se produce una cronificación de esa respuesta, es cuando entramos en distrés. Pero antes de entrar a explicarles mejor los del distrés, muchas gracias por su aporte de experiencia al ser maratonista, es muy bueno eso. Antes de entrar a explicarles un poco lo del distrés, me interesaría que pudieran observar las distintas fuentes desde las que proviene el estrés. Fíjense que el estrés puede ser ambiental y cuando hablamos de ambiental estamos hablando de calor excesivo, hacinamiento, frío, mucho viento, terremotos, cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. ¿Sí? En Noruega, por ejemplo, era famosa la tasa de índice, el índice alto de suicidios por la falta de luz solar. ¿Sí? Esto es lo ambiental. Lo sociocultural, pertenecer a un grupo etario de repente donde uno está siendo como discriminado socialmente, pertenecer a la tercera edad o ser infante en una sociedad como la nuestra, que es muy exitista, muy productiva, muy laboral. Entonces, bueno, estamos dentro de los márgenes de los grupos que están más expuestos al estrés. O pertenecer a una etnia en particular, o ser refugiado, o ser sudamericano en Europa, ser sudaca. Son todos factores de estrés ambiental y sociocultural. En el medio familiar, el nacimiento de un hijo, la enfermedad de uno de los integrantes de la familia, la emancipación, un hijo que se va a estudiar afuera, o el papá que se va a hacer un curso durante un mes fuera del país, todo esto genera estrés familiar. El divorcio, las mudanzas, una muerte. El estrés laboral, que es el que nos vamos a ocupar hoy,
en mayor medida, que tiene que ver con o la sobreexigencia laboral o la desocupación laboral y todo lo que esto implica, los contratos laborales, la manera de relacionarse en el trabajo, etcétera, etcétera. Y el estrés físico, que tendría que ver con lo que le aportamos a nuestro organismo, es decir, qué tipo de alimentación tenemos, qué tipo de descanso, dormimos 8 horas, 9, 5, qué tipo de tóxicos ingerimos habitualmente. Cuando digo tóxicos no me refiero solamente a drogas, estimulantes o depresoras, sino a tóxicos que habitualmente utilizamos como el cigarrillo, el café, el alcohol o los tóxicos visuales o auditivos. A veces dejamos el televisor puesto en el noticiero de mayor rating todo el día de fondo. Y eso es un tóxico. Nos vamos cargando y estamos aportando carga a nuestro gradiente de estrés, innecesariamente, por estar escuchando cosas que ni siquiera pasan acá en Mendoza, a lo mejor pasaron en Buenos Aires o en otro lado, ¿sí? Todo esto respecto a físico, ¿no? El descanso, y también es muy importante el tiempo de esparcimiento que tengamos. Es decir, cuántas horas en el día dedicamos a no hacer nada, a mirar el pajarito en una rama, ¿sí? Y el estrés emocional o psicoemocional, que tiene que ver cómo aprendimos a procesar nuestras emociones, a transmitirlas, a hablar de lo que nos sucede. Y esto está directamente ligado a nuestra autoestima. En la medida que las personas pueden ser mejor transmisoras de sus emociones, que transmisoras de sus emociones no quiere decir que sean actoras de sus emociones. Yo puedo decir, estoy muy molesta por esto que acabas de decir. Y no es necesario que le pegue una trompada a la persona que le estoy diciendo eso, ¿sí? Entonces, en la medida que las personas pueden expresar mejor sus emociones, mejora su autoestima. Tienen una autoestima y se sienten menos perseguidas, menos indefensas, ¿sí? Bueno, todas estas son las fuentes que generan estrés. Entonces, con todo esto nos vamos moviendo cada día nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, hay que estar como muy atento para no sumarle estrés a un estrés. Si corre viento sonda en Mendoza, bueno, fijémonos de tratar de reducir las otras, ¿no? Ese día no salgamos con el tiempo justo o no hagamos una comida muy intensa en alcohol y grasas y carnes, porque más el viento sonda nos vamos a sentir muy... Les voy a contar ahora un poco de cómo se produce el estrés en el cuerpo. Esto es maravilloso porque el cuerpo humano no es una máquina, es más que eso. Maravillosa, es una estructura maravillosa. Este es el cerebro, ¿sí? Un corte sagital, es decir, la nariz de la persona está acá y la nuca está acá. Esto justamente es el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces ahí vienen unas terminaciones de unas dendritas hacia la nariz, entonces un olor que yo siento sube por acá, inmediatamente se conecta con el rinencéfalo, que está ligado a todos los procesos emocionales y de aprendizaje. Por eso los olores son tan importantes. Enseguida nos disparan una cantidad de recuerdos y de experiencias anteriores, ¿sí? Un olor puede hacer que nos relajemos o que nos pongamos tensos. Seguramente alguno de ustedes alguna vez habrá tenido que pasar por una sala de emergencia de un hospital y ese olor al alcohol, al desinfectante, uno entra al hospital y aunque esté re sano y re saludable, cuando siente ese olor empieza como a ponerse tenso, ¿sí? Bueno, es eso. El estímulo entra al cerebro por cualquiera de los sentidos. Puede ser la vista, el tacto, ¿sí? O la sensibilidad del propio cuerpo. Y este estímulo ingresa a la corteza cerebral. Aquí está la corteza lóbulo frontal, que es donde está todo lo aprendido, ¿sí? Todo registrado allí. Y allí es evaluado ese estímulo como peligroso o no peligroso. Porque yo puedo ver una luz roja. Veo una luz roja, pero esa luz roja
tengo que contextualizarla. ¿Dónde está esa luz roja? ¿Está en el tablero del auto? ¿Quiere decir que me quedé sin aceite, sin nafta? ¿Está arriba de un dispositivo de una bomba que va a estallar? ¿O es la luz roja de una lucecita que me marca la playa de un estacionamiento? Puede ser muy distinto el significado de esa luz roja y lo que eso me produzca. Si esa luz roja significa alarma inminente, como que la bomba va a estallar, entonces se produce la reacción de estrés. La reacción de estrés tiene como finalidad poner a salvo al individuo. Entonces nos prepara para salir corriendo, como en la maratón, o para pelear. Si no tengo alternativa, si no tengo salida, peleo. Entonces fíjense el tipo de emociones que se están movilizando cuando nos estresamos. Miedo, y en sus dos versiones, la pasiva y la huyo, y la activa, peleo, me enojo. ¿Sí? Esas son las dos alternativas del mecanismo de estrés. Y está perfecto porque es para ponernos a salvo. Entonces, ingresa el estímulo, es evaluado en la corteza prefrontal y de allí baja a esta estructura que se llama tálamo y a unas estructuras subtalámicas o hipotalámicas, donde el estímulo, si ha sido digamos, el resultado es me tengo que poner a salvo, produce la liberación de sustancias que van a ir a actuar sobre la hipófisis. Aquí está la hipófisis, a ver dónde está. Acá está. Está media oscurita, así que en forma de pera, ¿no? Que es acá, está en la silla turca, en la localización de lo que se llama el tercer ojo. Y la hipófisis libera un factor deliberador de adrenocorticotrofina, que es una hormona que actúa directamente sobre las glándulas suprarrenales. Y de allí se libera cortisol. Por ahí lo habrán sentido nombrar. El cortisol es una hormona, un glucocorticoide que se libera de la glándula suprarrenal en las situaciones de estrés. Y es lo que nos marca que estamos estresados en el tiempo. Ya estaríamos hablando de un estrés más prolongado, ¿sí? Por otra parte, hay otra vía mucho más rápida. Esta es vía neurohormonal y por vía sanguínea. Hay otra vía mucho más rápida que es la del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que hace que nos pongamos colorados, que se nos erice la piel, es involuntario, es el piloto automático del cuerpo. Entonces, esa señal va directamente al sistema nervioso autónomo y baja por vía nerviosa